Ok. Falta un minuto, bueno, ya son las 2. Voy a abrir el webinar. Recuerden esperar unos 15-20 segundos y ahí pueden empezar con su presentación. ¿Correcto? Perfecto. Vale. ¿Me conecto allá o me puedo? Yo creo que... Muy buenas tardes. Bienvenidos al panel Fortaleciendo Capacidades en Evaluación, Alianzas Transformadoras en Guatemala. Este panel es organizado por la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, OVE, y les agradecemos mucho por conectarse a nuestro evento en el marco de la Semana de Evaluación Global. Antes de iniciar, les pedimos que por favor tomen nota de algunos detalles técnicos importantes para la sesión. Este evento se conducirá principalmente en español y para los que desean accesar a la interpretación simultánea al inglés o al portugués, pueden hacerlo a través del icono del mundo al inferior de sus pantallas en la sesión de Zoom. Podrán ver en pantalla las instrucciones en los diferentes idiomas para que nos puedan acompañar. Mi nombre es Karina Retama y los acompañaré moderando la sesión. Pero para comenzar con nuestro evento, abriremos con unas palabras de bienvenida de la directora de OVE, Ivory Young-Protel. Muchas gracias, Ivory. Muchas gracias, Karina. En representación de OVE, la Oficina de Evaluación y Supervisión del BID, es un placer darles la bienvenida a este evento. Muchas gracias a todos por su presencia acá. Yo quisiera comenzar describiendo brevemente la misión de OVE para aquellos que no están familiarizados con nuestro trabajo. OVE tiene la misión de fortalecer la forma en la que el BID trabaja en América Latina y el Caribe por medio de la realización de evaluaciones independientes, rigurosas, con recomendaciones cuidadosamente elaboradas. OVE busca facilitar la toma de decisión del directorio y de las autoridades del banco, muchas veces sobre temas complejos, mediante el uso de la evidencia. Así, nuestros productos contribuyen para que el banco pueda obtener resultados para el desarrollo y continúe mejorando vidas en la región. En ese sentido, la Semana de la Evaluación es un espacio único para compartir experiencias, crear conciencia y celebrar la cultura de la evaluación. Este año OVE tiene mucho que celebrar y destaco en particular las actividades de desarrollo de las capacidades de evaluación que hemos realizado. En el pasado, en OVE nos preguntábamos cómo poder contribuir aún más a mejorar vidas en la región. Es así que decidimos ampliar el alcance de nuestras actividades de fomento y desarrollo de capacidades de evaluación. En línea con esa meta, en el 2022, llevamos adelante un proyecto piloto para el desarrollo de capacidades en Guatemala. Este proyecto se basó sobre una activa colaboración con los actores del país para identificar las brechas y necesidades en evaluación y así desarrollar un plan de acción para promover el aprendizaje y el fortalecimiento en materia de evaluación. En el panel van a escuchar más detalles acerca de esta experiencia en Guatemala. Pero yo quisiera destacar sobre todo que un aprendizaje significativo de este proyecto fue el enorme valor de la colaboración multiagencia e interinstitucional. Gracias a la estrecha colaboración entre las autoridades de Guatemala, especialmente SGPlan, el Programa Mundial de Alimentos y el Instituto Alemán de Evaluación para el Desarrollo, con OVE, fue posible alinear nuestros esfuerzos para contribuir al objetivo común de desarrollar las capacidades en evaluación. A raíz de los aprendizajes y lecciones en Guatemala, OVE seguirá buscando propiciar espacios para el desarrollo de capacidades en evaluación en América Latina y el Caribe a través de la cooperación multiagencia. De parte de OVE, muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas por su presencia hoy y por la exitosa colaboración que durante el 2022 tuvimos el placer de celebrar. Muchas gracias a todos por su presencia en este evento. Desde OVE,
Nos enorgullece siempre ser anfitriones de eventos durante la semana de evaluación, especialmente dado que esta iniciativa para fomentar la cultura de evaluación, hoy en día un evento global, nació acá mismo en América Latina. Sin más, les cedo la palabra a los ponentes. Muchísimas gracias, Ivory. Pues bueno, a continuación procederemos con el panel y voy a presentar a los distinguidos panelistas. Nos acompañan el día de hoy Eric Chuquier, quien es director de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo para la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la CEGEPLAN. Nos acompaña también Juan Carlos Sanz, del Instituto Alemán de Evaluación del Desarrollo de VAL, Mikaela Asangpon, del Programa Mundial de Alimentos PMA, y Emil Salim, de OVEVID. Al final de las ponencias contaremos con un espacio para preguntas y respuestas del público, por lo que les pedimos preparar sus preguntas o compartirlas por el chat para que al final de la sesión podamos atenderlas. Ahora sí, comenzaremos con la ponencia conjunta de Juan Carlos Sanz, quien es evaluador en DEVAL desde el 2014 en la coordinación de proyectos de desarrollo de capacidades en evaluación, y Mikaela Asangpon, quien se desempeña como oficial de evaluación en la oficina regional del PMA para América Latina y el Caribe. Adelante, Mikaela y Juan. Muchas gracias. Tomo yo primero la palabra y luego le paso a Mikaela. Gracias, Karina, y a todo el equipo de OVEVID por esta organización, esta acogida. Escuchándote, Ivory, sobre la cooperación y coordinación interinstitucional, yo pensaba, algo ha tenido que funcionar bien, porque la primera sensación al entrar en esta sala y ver estas caras es, estamos en familia. Así que, desde luego, es lo que se ha creado, y con el amo de casa de Eric y de SEGEPLAN, a quien representa, creo que ha sido muy bonita experiencia en Guatemala. Ojalá seamos capaces en esta hora y media de transmitirles esta experiencia, y ojalá seamos capaces de replicarla muchas veces. Yo les voy a contar un poco, casi anécdotas, porque tanto Mikaela como yo representamos un instrumento que nos permite el lujo de observar desde primera línea una evolución de una red muy grande con una iniciativa muy diversa, y que al final lo que está haciendo es prácticamente debatir, discutir, investigar, interpretar y apostar por fortalecer la evaluación para mejorar la vida de las personas, pero la evaluación como sistema nacional. Entonces, desde esta primera fila del cine en el que nos hemos visto, gracias a este trabajo con el índice, este INCE que tenemos aquí como siglas, hemos visto muchas cosas muy interesantes, pero yo me voy a centrar en hablarles de lo que se refiere al caso concreto de Guatemala y al área específica de la coordinación, la cooperación interinstitucional. Y la primera pregunta, el primer tema donde me gustaría contarles algo es cuáles han sido los elementos que en este caso concreto de Guatemala, a nuestro modo de ver desde el índice, han sido clave o importantes para que se diera esta colaboración y esta cooperación tan especial que se dio durante el año pasado en el trabajo con SEGEPLAN. Y bueno, hay varios ejemplos, pero yo me voy a quedar con dos. Y además han sido dos ejemplos, por un lado, que creo que son muy ilustrativos, pero por otro lado también han sido aprendizajes para nosotros mismos, como actores de desarrollo, actores que buscamos promover la evaluación en otros países, ¿no? Y han sido, ahora pensándolo mientras preparaba esta presentación, han sido situaciones muy especiales de las que nos hemos dado cuenta, las hemos valorado casi después de que ocurrieran. Es decir, todos hemos aprendido en este camino de trabajar con otras organizaciones para pensar cómo deberían funcionar los sistemas de evaluación. Es verdad que teníamos un instrumento y una línea de trabajo bastante especial, porque lo que hemos hecho con el índice ha sido desarrollar una batería, un set de indicadores que describieran estos sistemas de evaluación. No les voy a contar demasiados detalles, es posible que conozcan la iniciativa ya, y si no, se la vamos a ir descubriendo en la intervención de estos primeros 20 minutos. Pero digamos que en este desarrollo de la batería de indicadores lo que hicimos fue desgranar cómo son los sistemas, cómo funcionan, y además hacerlo en discusiones con muchas personas, muchas entidades del sector público, del sector privado, de la cooperación. Es decir, que fue, digamos, una línea de trabajo bastante interesante en términos de descubrir cosas, de aprender, de hablar con los otros y de conocer otras perspectivas.
¿Qué aprendimos o qué dos elementos aprendimos? El primero, aprendimos a usar el botón de play y pause a la hora de proyectar la película. No sabíamos hacerlo. Y se lo digo porque yo venía trabajando en un proyecto de la cooperación alemana desde 2014, cuando empezamos a hacer este trabajo del índice. Ya llevaba 4 años trabajando en este proyecto y una de las cosas que intentábamos una y otra vez era promover el aprendizaje entre países. Trabajamos mucho con el Mideplan de Costa Rica, que tiene unas condiciones para la evaluación bastante privilegiadas. Era un momento muy dulce, sigue siéndolo. Mideplan tiene elementos muy innovadores como una agenda nacional de evaluación, una política de evaluación, tiene una plataforma multiactor que se reúnen cada 6 meses para discutir sobre la evaluación en el país. Es decir, tenían muchos elementos que decíamos, bueno, ojalá podamos invitar a personas de otros países y puedan aprender con Mideplan. ¿Y por qué digo que no dábamos al botón de pausa en la película? Porque lo que decíamos hasta empezar con el índice era, de alguna forma invitábamos a estos representantes de otros países a ver un fragmento de la película. A lo mejor les invitábamos a un taller donde discutían sobre las recomendaciones de una evaluación nacional. Y era muy interesante ver cómo lo hacían y era muy interesante para las personas que en ese momento estaban, pero luego digamos que salían del cine y la película continuaba rodando. Y a lo mejor al año siguiente conseguíamos un intercambio sobre la interlocución con las redes de evaluación. A lo mejor venían otras personas, no había una continuidad, de manera que la película que proyectábamos, que era este trabajo de Costa Rica, que es donde nos centrábamos, era muy interesante para Mideplan, para nosotros como Deval, que lo veíamos desde fuera, pero las visitas que íbamos haciendo, para ellos era un fogonazo, un trozo de película y no conseguíamos esa continuidad que requiere un poco la música, ¿no? la partitura. ¿Por qué cambiamos el chip o por qué aprendimos esto con el índice? Porque lo que supuso el índice, y les aseguro que no nos dimos cuenta en su momento, lo hemos aprendido después, digamos que con el índice cambiamos la forma de trabajar en red, y lo que hicimos es dejamos a los países que participaban en definir cómo debería ser un sistema de evaluación, dejamos que fueran ellos los que filmaran la propia película, de manera que la película solo se rodaba cuando estaban todos en la sala. Cuando se terminaba el intercambio, se hacía el pause y se volvía a planificar la siguiente reunión para seguir haciendo la película. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, digamos que el índice generó una bonita historia de muchos países, de muchas organizaciones que fueron construyéndolo como protagonistas. Es decir, el índice no es la iniciativa del Deval o del PMA, que hemos sido los que hemos facilitado, o de ONU Mujeres o del BID, que hemos entrado en momentos puntuales a apoyar, sino que ha sido una película creada por, sobre todo, direcciones nacionales de evaluación, como es el caso de SGPlan, de Mideplan, de Coneval, de Sinergia, hasta 25 entidades son las que han ido, digamos, creando el índice. Ese sería el primer elemento que, a mi modo de ver, ha sido muy importante de esta experiencia para la cooperación, digamos que una base de intercambio. Y el otro elemento que yo destacaría, y ya cierro aquí, es, yo creo que hemos aprendido también que las soluciones no existen, no hay soluciones. Lo que hay son muchas fuerzas en movimiento y quizá lo que uno tiene que hacer, o el mérito cuando se encuentra la solución al problema, es identificar esas fuerzas y saber canalizarlas para que se genere de alguna forma esa solución. Y se lo pongo con un ejemplo también. Cuando empezábamos a discutir sobre si sería posible generar un índice que describiera cómo funciona un sistema nacional de evaluación, a alguien se le ocurrió, voy a decir la organización y no al pecador o la pecadora, se le ocurrió preguntar a alguien de CLIAR, en aquel momento de CLIAR-LAC, bueno, si vamos a hacer un índice necesitaremos un modelo. Nos quedamos todos muy asustados porque ninguno nos atrevíamos a imaginar que podríamos proponer un modelo ideal de sistema nacional de evaluación. Y yo recuerdo que estuvimos semanas, meses diciendo qué vamos a hacer con esto, cómo vamos a hacer un índice si es verdad, no tenemos un modelo. Y dejamos correr esa pregunta sin respuesta y les aseguro que nada tranquilos, no era nada tranquilizador pensar somos incapaces de decir cómo debería ser un sistema nacional de evaluación que funcione. Eso no existía a mi modo de ver en ese momento. Y me pueden creer que solo 4 años después, o sea, con esta pregunta siempre como piedra en el zapato, alguien me ha dicho, pero si el modelo está, si lo han creado. Y efectivamente, el modelo se creó solo de alguna forma. Lo crearon estos países que estuvieron discutiendo cómo sería su modelo, su sistema de evaluación perfecto. Desde que empezamos a trabajar en el índice,
digamos que lo que hicimos fue proponer a Eric y a sus pares, a los representantes de sistemas de evaluación, que dijeran qué elementos definen un sistema de evaluación. Y lo que yo no supe interpretar, ni ninguno supimos interpretar, es que cuando ellos decían qué elementos definen un sistema de evaluación y cómo funcionan, no estaban describiendo en ese momento cuál era su sistema. Los sistemas eran muy distintos. Era la evaluación en Guatemala, la evaluación en Costa Rica, la evaluación en México. No, ellos estaban diciendo cuál sería el ideal, ¿no? Una evaluación donde se hagan evaluaciones de calidad, donde haya una demanda, donde haya un presupuesto, donde la evidencia se utilice para mejorar la política pública. Eso era lo que ellos iban proponiendo como dimensiones. Es decir, esas fuerzas de movimiento estaban aportando la solución. De ningún momento, ni desde el DEVA, ni desde el PMA, nos atrevimos ni supimos proponer la solución. La solución vino de la experiencia, de los saberes que existía en esta inmensa y fabulosa red de trabajo. Entonces, estos dos elementos, para mi modo de ver, han sido eso, el dejar que la película se firme con los protagonistas, con el guión que se marca en los países y el que sean ellos los que creen las soluciones y no las entidades de desarrollo en las que las propongamos. Para mí han sido los dos elementos que 4 años después, insisto, esto no ha sido provocado, sino que hemos visto que ha funcionado muy bien y creo que es algo para poner en valor. Estos elementos tienen un denominador común. Yo creo que si hay algún mérito que sí hemos tenido ha sido que tanto desde el PMA como desde el DEVAL como el BID, en el momento que entramos a colaborar para trabajar en Guatemala, si hay algo que hemos entendido y respetado siempre ha sido el que nuestro rol era de facilitadores en este proceso participativo y de creación de la red. Entonces, si ese sello de participación yo creo que ha estado muy presente en este trabajo del índice y eso ha dejado una impronta y un sello y una marca que le dejo a Mihaela que les cuente ahora cómo ha sido en la práctica digamos, enfoque participativo de alguna forma del índice. Mihaela, adelante. Muchas gracias, Juan. Y ante todo me gustaría también agradecerle a Karina, a Igor y Emil la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes y todos los participantes la experiencia que hemos tenido en Guatemala. Empezaste a hablar del modelo, Juan, y yo estaba pensando, sí, hay que decir que este modelo es un modelo desde América Latina y para América Latina, porque fue creado por diferentes actores y creo que es importante destacar que si hablamos del Sistema Nacional de la Evaluación, no son solo los actores del gobierno, pero también es la academia, son las VOPES, son todos los diferentes actores que pueden intervenir a lo largo de un proceso evaluativo. Y aquí lo pueden ver, tenemos la sociedad civil, agencias de cooperación. Entonces, este modelo que se creó, realmente se creó con todos estos, para que ellos se sientan representados también en el índice. Y de hecho, hay varias dimensiones de índice que están más orientadas también hacia el exterior de los entes gubernamentales, principalmente la oferta de evaluación, que como sabemos está vinculada con los evaluadores, los individuos, la academia en el país, pero también, y eso pensamos que es algo muy particular de América Latina y del Caribe, una dimensión que tiene el índice que es de espacios multiactor, donde se genera diálogo sobre evaluación. Y tal vez pasando a la próxima lámina, Juan, y ya hablando un poco más de estas perspectivas también, se ha mantenido esta multitud de perspectivas en las mediciones del índice del mismo. ¿Cómo funciona la herramienta? Es que siempre se involucran 3 tipos de actores. El primero, y eso es bastante obvio, es el ente rector. Entonces, en el caso de Guatemala fue SGPlan. Luego involucramos también a los actores nacionales, que son los ministerios, la academia, que son instituciones dentro del país. Pero también involucramos en las mediciones instituciones que tienen la sede en el país, pero pueden ser externas, pueden ser agencias de cooperación,
instituciones financieras y otras entidades. Y son estas tres perspectivas que nos permiten tener una mirada más global del Sistema Nacional de Evaluación. Aquí lo pueden ver con un árbol, a veces lo presentamos como un autobús donde el ente rector es el conductor de este autobús que lo dirige, que ve hacia adelante. Los actores nacionales son los pasajeros que ven todo lo que está por dentro del autobús. Creo que tuvimos una situación técnica con Michala. Efectivamente se necesita esta triangulación. Hablando de lo que hemos aprendido del enfoque participativo que estamos utilizando, ¿se me cayó la conexión? ¿O me sigue? Un segundito, Michala, pero bueno, creo que otra vez la perdimos. Ay, lo siento. No, ya de hecho te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Muy bien, así que terminé con las diferentes perspectivas. Espero que han escuchado cómo han sido importantes y que se han aplicado en Guatemala también. Y ya pasando a otros aprendizajes del enfoque participativo, cómo trabajamos, cómo se realizan las mediciones y también se ha respetado este principio en Guatemala, es que en cada una de las instituciones no se busca obtener perspectivas individuales, sino siempre pedimos que se busquen respuestas colectivas a lo que es el cuestionario del índice. Y en este caso me acuerdo que generó bastante diálogo y preguntas donde desde el equipo de CGPLAN nos estaban pidiendo, pero ¿qué es lo que significa esto? Y también eso es lo que se busca con el índice a través de esta participación en la recopilación y valoración recopilación de datos para el cuestionario, es generar diálogo para aumentar el entendimiento de los actores propios, que es su Sistema Nacional de Evaluación. Lo que es interesante que cada vez que se hace por la primera vez este proceso, como fue el caso de Guatemala, tenemos que empezar a generar una cartografía de actores. Entonces, esta cartografía luego puede irse ampliando. Yo me imagino Emil y Eric van a estar hablando de esto, entonces no voy a ahondar mucho. Y finalmente me gustaría mencionar, hablando del enfoque participativo, también lo que nosotros llamamos los talleres de uso, y que en el caso de Guatemala este taller fue apoyado también por la OVBIT, pero que es un momento muy importante al que se traen ya los resultados de lo que es la medición del índice. Entonces allá ya vemos el árbol, el autobús, desde las diferentes perspectivas. Y esto genera una oportunidad y dio espacio para un intercambio de los actores sobre, ahora tenemos los resultados, ¿es realmente esto que nos hemos imaginado que va a salir? Y también oportunidades de identificar cuáles son las acciones hacia futuro. Y me voy a parar aquí y le voy a pasar la palabra a Juan para que nos hable de las lecciones aprendidas a partir del trabajo de cooperación en Guatemala y la colaboración. Sí, gracias, Michala. Creo, no sé si nos pasó a todos y a todas, pero la parte que no sé yo fue quién era la tercera mirada del autobús, que la puedo compartir yo por si acaso. Hablaste del conductor, que es el ente rector, los pasajeros, que van en el Sistema Nacional de Evaluación, son los actores del sistema nacionales, y la tercera mirada es las entidades externas, ¿no? El BID, el PMA, las agencias de Naciones Unidas, el DEVAN, que miramos los sistemas un poco desde fuera y desde luego que tenemos una visión también del sistema, y esa es la tercera perspectiva que se integra en estas mediciones que hace el índice. Gracias, Michala, por esa metáfora que ayuda mucho a interpretar cómo se mide. Y lo que me queda a mí ahora es contarles, centrarme en la red, porque fíjense, bueno, me doy cuenta también ahora mientras hablamos que nosotros estamos tan acostumbrados, y el índice ya lleva varios años, estamos tan acostumbrados a hablar del índice que seguramente los que lo escuchen por primera vez no sepan exactamente qué proporciona el índice, ¿no?
Pero es que me doy cuenta también que poco a poco lo que más ilusión nos hacía antes de que llegara es lo que vamos olvidando ahora. Miren, el índice al final son datos. Cada 2 años hacemos una medición, llamamos un levantamiento de información en cada país, dirigida y coordinada por el ente rector, SGPlan en el caso de Guatemala, donde con estas 3 miradas que decía Mihaela, obtenemos una especie de fotografía, ¿no? de cómo es el Sistema Nacional de Evaluación y sus capacidades. Y esa fotografía sigue un patrón común en todos los países de manera que se puede comparar. Al final son datos. Cada medición son 74 indicadores que además se van haciendo cada 2 años, siempre los mismos. Es valiosísimo para investigación, para diagnóstico del propio país, como línea de base, como monitoreo de la política nacional de evaluación, el avance de evaluación en el país. Además se hacen esos talleres de interpretación y uso que digamos invitan bajo la dirección de SGPlan, del ente rector, a discutir sobre la evaluación con la referencia de los datos. Esto era, digamos, lo que en todos los años que nos llevó hasta que hicimos las primeras mediciones estábamos esperando como el maná, ¿no? De tanto trabajo, ¿dará datos? ¿Tendremos datos? Y ahora que los tenemos, que sigue siendo valiosísimo, ahora ya llevamos desde 2020 que hicimos los pilotos y el 2021 que ya, digamos, consolidamos el instrumento y tenemos ya los datos que se pueden comparar, tenemos ya 9 series de datos en 9 países. Y ahora estamos empezando a poner en valor lo que hay detrás, que es lo que yo les voy a contar. Por un lado, además de los datos que aporta el índice, está el modelo, que les decía que nunca nos dimos cuenta de que había un modelo hasta que nos lo ha dicho alguien ahora, hoy el modelo está ahí, lo han estado trabajando en estos años. Pero es que además el índice, y yo cada vez estoy más convencido, y lo decía Ivory en su intervención, el índice es una impresionante red de colaboración y de aprendizaje y de trabajo. Y además en 3 niveles, que es lo que me parece que se configura muy claramente ese trabajo de colaboración en 3 niveles. El primero es entre países, ya se lo mencionaba en mi anterior intervención. El hecho de haber estado intercambiando entre unidades de evaluación sobre cómo debería ser un sistema, qué elementos lo componen, ha creado primero una relación entre pares bastante estrecha, que además se fortalece por ese producto común, que es el índice, ¿no? Pero es que además les ofrece una oportunidad de identificar, oye, ¿qué hace Costa Rica o qué hace Colombia que tiene tanta calidad en sus productos de evaluación? ¿Qué están haciendo? Voy a preguntar porque no puede ser que tengan ese valor tan alto y yo no. Ese es el aprendizaje entre pares y ese primer nivel de trabajo en red que genera el índice. Hay un segundo que se fortalece mucho con los talleres de uso, que es a nivel interno ya. En cada país, ¿qué pasa en ese autobús que menciona Mihaela, ¿no? Se les propone, primero se le ofrece al ente rector ese liderazgo para discutir con otros actores, con la academia, con la sociedad civil, con representantes del Congreso, del Parlamento, con otros ministerios, decirles, miren señores, esta es la evaluación que tenemos, ¿cuál es la evaluación que queremos? ¿Cómo podemos mejorar este sistema? Es una invitación a discutir, ese es un segundo nivel de trabajo en red. Y hay un tercero que a nosotros como DEVAL, estoy seguro que a ustedes como BID, las agencias de Naciones Unidas, nos está sorprendiendo y enseñando mucho, que es una tercera red de trabajo interagencial. Es el ejemplo que menciona Ivory de qué bien nos ha venido el índice también a las agencias de desarrollo para emprender acciones conjuntas. El índice te permite una entrada al país, primero con unos datos, con un diagnóstico hecho, pero sobre todo una entrada al país de la mano del ente rector, que eso es lo que yo creo que es el valor añadido de este acceso a este tercer nivel de coordinación a nivel interagencial o de organismos internacionales, en este caso de desarrollo de la evaluación. Es decir, no solo nos podemos sentar con el equipo del BID o con el equipo de Naciones Unidas o del PMA a decir qué recursos tenemos y dónde podríamos apoyar capacidades en un determinado país, sino que lo hacemos bajo el liderazgo y con la tutela y con la puerta de entrada del ente rector a este autobús, a esta gran familia, ¿no? Y con estos datos de diagnóstico. Ese ha sido para nosotros un gran aprendizaje y algo muy útil. Es decir, hace 6 años yo no me podía estar imaginando colaborar con el BID o con el PMA en nada. Es siempre súper difícil, pero a través de este instrumento realmente es fácil. Y no es el único ejemplo en Guatemala. Hay muchísimos en estos 9 países, muchos ejemplos de colaboración entre agencias
y yo creo que podemos todavía mejorarlo. Y las fuentes de mejora o el panorama de mejora nos lo está poniendo, por ejemplo, el marco de trabajo, el GEI, y eso nos está ofreciendo ahora retos. La Global Evaluation Initiative es un nuevo, digamos, un nuevo paraguas en el que tenemos que movernos todos, y ahí ahora mismo estamos peleando justamente por ver cómo aprovechamos este impulso que hemos tomado con el índice para también articularnos mejor. Pero eso, Mihala, te invito a ti a que lo termines de contar. Muy bien, muchas gracias. De hecho, me imagino que muchas y muchos de ustedes también han escuchado el evento inaugural de la Semana de Evaluación, donde justamente se había hablado de la necesidad de coordinar y colaborar, porque hasta presente muchos de los actores siempre han estado mirando el autobús solo desde su punto de vista. Y nosotros, yo creo que Guatemala fue uno de los primeros ejemplos muy concretos donde esta colaboración realmente se dio a la vuelta del índice. Nos permite tener un entendimiento más armonizado de lo que es el Sistema Nacional de Evaluación, como nos comentaba Juan, pero también yo creo que da espacio de entrada a otros actores. Una de las cosas que me pareció interesante, y seguro, Emil, tú vas a entrar en más detalles sobre esto, pero es cómo desde los datos de INSEE se puede priorizar, y hemos hablado con varios entes rectores de esto, cómo priorizar dónde enfocar los esfuerzos, aunque más adelante se necesite tal vez un assessment más profundo de lo que hay que construir como capacidades, porque esto el índice no da una mirada que se va repitiendo, una fotografía del Sistema Nacional de Evaluación que se va repitiendo cada 2 años, como has dicho, Juan, pero para entrar luego ya permite un poco enfocar lo que los otros actores van a hacer. Se ha hecho en el caso de Guatemala con el diagnóstico de capacidades, y yo creo que justo hablando sobre la iniciativa global de evaluación, que también tiene su herramienta de mesa, que ha sido concebida en sinergia con el INSEE, allá también estamos dando entrada a que se hagan estos mesas mucho más profundos, que luego resulten en acciones concretas de fortalecimiento capacidades, y el INSEE luego está viniendo de forma regular para decir vamos avanzando y vamos avanzando en la buena discusión, en la buena dirección, y nos está dando este espacio para discutir entre actores y también para conocernos mejor, que yo creo que fue uno de los grandes valores agregados de esta experiencia de Guatemala. Y con esto yo me voy a parar aquí y te paso de regreso la palabra, Karina. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Micaela, Juan. Muchas gracias por compartir esta experiencia que todos hemos llevado sobre el aprendizaje, la transformación, este crecimiento poco a poco en conjunto y, como dices, Juan, en familia. Muchas gracias, y ahora a continuación contaremos con la ponencia de Emil Salim de OVEBID, quien explicará más a fondo sobre el proyecto de ECD en Guatemala en específico. Gracias, Emil. Muchas gracias, Cari, y muchísimas gracias a Mihala y a Juan. Como ellos comentaron, este es un panel en familia, somos compañeros que hemos ido avanzando de la mano en trabajo conjunto, en trabajo que se complementa también, por supuesto, con Eric Chuquier de SGPlan de Guatemala, quien vamos a escuchar en unos momentos. Y algo que me encanta de la forma de trabajo del INSEE es que siempre me queda muy claro que la evaluación es mucho más que datos. La evaluación es una oportunidad para trabajar juntos, una oportunidad para realizar proyectos y, como decía Ivory, también para buscar la manera de seguir mejorando vidas en esta región. Y justamente gracias al trabajo del INSEE, que ahorita comentaban Juan y Mihala, nuevamente muchas gracias, OVE pudo fortalecer su trabajo de fortalecimiento de capacidades en evaluación con un proyecto piloto en Guatemala donde trabajamos muy de la mano, donde tomamos el INSEE como una de estas oportunidades para poder seguir fortaleciendo la evaluación en nuestra región. Y hay una idea que yo les quiero compartir
que es muy importante para todos los actores de evaluación, ya sean cooperantes del desarrollo internacional, ya sean actores nacionales de instituciones que tienen atribuciones o coordinan la evaluación, y es cómo esta experiencia que hemos tenido, INSE, CEGEPLAN y OVE en Guatemala, ejemplifica el gran potencial de la cooperación entre cooperantes y autoridades nacionales para fortalecer capacidades y sistemas de evaluación de manera contextualizada, de una manera muy cercana y que responda a las necesidades de, como dijo muy bien Juan al inicio de su intervención, del protagonista de la película, de quienes se encargan de llevar los sistemas de evaluación y de fortalecerla en sus países. Esta es una gran lección de la que podemos aprender diferentes actores de evaluación, y les voy a explicar cómo llegamos a esta idea, a este mensaje con el que me encantaría que todos nos quedáramos a partir de este recorrido que hemos realizado juntos, CEGEPLAN, INSE y OVE-BID. Les voy a platicar un poco el contexto en el que empezamos a trabajar, después el modelo de trabajo, cómo colaboramos con INSE y cómo colaboramos con CEGEPLAN. Nuestro punto de partida es, por supuesto, en América Latina, hace casi 1 año y medio, donde, como todos seguramente aquí sabemos, existen diferentes iniciativas de evaluación para el desarrollo impulsadas por organismos internacionales que buscan fortalecer capacidades, sistemas y la cultura de la evaluación en América Latina y el Caribe. Sabemos que está, por ejemplo, la iniciativa CLEAR, que tiene un centro en Brasil, tuvo otro en México. Está FOSELAC, que Juan y Mijala los conocen muy bien, que tiene una presencia muy amplia en Costa Rica y en muchos otros países de la región. Está OVE y hay muchos otros cooperantes, y existe un reto de coordinación para que podamos todos juntos caminar hacia el mismo propósito. Y el INSE, que ahorita platicaban Mijala y Juan, presenta una gran oportunidad de coordinación por todo lo que comentaron ya. Es un índice que tiene información sobre sistemas y capacidades nacionales de 8 países diferentes en la región, y tiene hallazgos importantes que nos dan un panorama, como bien mencionaban hace un momento, general y un punto de partida para poder empezar a hacer un trabajo mucho más profundo, mucho más de la mano y muy contextualizado, respondiendo a necesidades de contrapartes en los países. Como ya se mencionó, el INSE presenta hallazgos en diferentes dimensiones, y algo muy importante que también ya hemos escuchado, se genera una red de actores de evaluación nacionales que es muy rica, abre muchas puertas y permite realizar proyectos más enfocados. Uno de estos 8 países que les comentaba es Guatemala. Eric no me dejará mentir. Guatemala era un escenario idóneo para realizar esta cooperación coordinada. Acababa de tener la medición del INSE en 2021. A la par, lleva ya unos años consolidando un sistema de seguimiento y evaluación que van a encontrar como SSE en la presentación, fortaleciéndolo de diferentes maneras. Y tenía un reto muy particular, CEGEPLAN, que está llevando a cabo en este momento, que es evaluar las prioridades nacionales de desarrollo de Guatemala. Este es nuestro punto de partida. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar al respecto? ¿Cuál fue la propuesta de OVE-BID? Les voy a platicar cómo ha sido el trabajo. Utilizamos un modelo de cooperación con esta tercera capa de agencias internacionales que ya mencionaba Juan, pero también con una alianza muy estrecha, en este caso con el ente rector o la Autoridad de Evaluación de Guatemala, justamente para fortalecer el sistema y las capacidades de evaluación. El modelo que planteamos desde OVE-BID a partir de todo esto responde a necesidades concretas de las contrapartes, y esto me lleva al siguiente punto, porque busca generar un sentido de apropiación. Buscamos que los productos y servicios que estamos desarrollando de la mano con CEGEPLAN sean propios, sean muy útiles, muy adecuados a su contexto y a sus necesidades. También otra parte del modelo ha sido
contribuir al diseño de hojas de ruta. En este caso lo vamos a ver con más detalle en unos momentos. Hojas de ruta metodológicas sobre por dónde y cómo se pueden realizar evaluaciones y cómo pueden también utilizarse estas hojas de ruta para evaluar diferentes instrumentos, diferentes intervenciones. Y también algo muy importante que tiene mucho que ver con parte del trabajo blando que a veces requiere la evaluación, es apoyar la construcción de un lenguaje común de evaluación, que todos los actores del sistema de evaluación tengamos expectativas claras y comunes sobre los alcances y limitaciones de la evaluación, sobre el papel que cada uno juega en él, sobre los instrumentos y cómo pueden utilizarse. Esos son 4 pilares del modelo que realizamos, que desarrollamos en Guatemala. Ahora, otro ángulo es cómo ha sido esta coordinación que Juan llamó de tercer nivel entre agencias de desarrollo, en este caso con el INSE, que, bueno, como saben, lo conforman el DEVAL y el Programa Mundial de Alimentos. Complementamos estos esfuerzos para fortalecer la evaluación en Guatemala de una manera muy coordinada. Colaboramos con ellos desde inicios del año pasado para realizar este diálogo al que se refería Mijal hace unos momentos, el taller de interpretación y uso de los resultados del INSE, donde pudimos conocer a muchos de los integrantes de esta red muy rica de actores clave de evaluación que va construyendo el INSE cuando levanta datos. Eso nos permitió también identificar necesidades de evaluación a partir de los hallazgos del INSE, pero también de todo lo que escuchamos en el taller de uso e interpretación. Los datos del INSE, pasando ahora no solo a la red, sino a los datos del INSE, lo que arrojó como resultados el levantamiento que se realizó en Guatemala, nos permitieron tener un primer vistazo sobre el sistema de seguimiento de evaluación y empezar a enfocar nuestra mirada para trabajar de la mano con CEGEPLAN y con otros actores clave como la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, perdón, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para desarrollar productos y servicios de acuerdo a sus necesidades. En paralelo, también desde OVE apoyamos con el desarrollo de una estrategia de comunicación para el INSE, principalmente enfocada a su página web, que ya está en línea, inceval.org, para quien quiera visitarla. Y esto nos da una idea de cómo fuimos coordinando esfuerzos, cómo fuimos complementando los esfuerzos que alguien primero, unas instituciones internacionales generaron una serie de datos y una red de contactos que nos permitieron entrar a tener un proyecto que atendiera necesidades más específicas para fortalecer la evaluación en Guatemala. Y hablando de Guatemala, quiero compartirles la experiencia que hemos tenido trabajando muy cerca con Eric y con su equipo de CEGEPLAN. Algo que utilizamos y que también es uno de los pilares del INSE es este trabajo cercano y participativo que nos ha permitido desarrollar productos y servicios muy contextualizados. Lo primero que hicimos, como comentaba hace unos minutos, es realizar un diagnóstico detallado a partir de esta gran mirada que nos proporcionó el INSE, los resultados del INSE. Revisamos muchísimos documentos en Guatemala, entrevistamos a muchos actores clave e hicimos un diagnóstico y vimos que podíamos, en conjunto con CEGEPLAN, entendimos que podíamos avanzar las capacidades en evaluación de diferentes maneras. Y una de ellas fue una forma técnica, el desarrollo de un producto que sea una guía metodológica que ayude a CEGEPLAN a coordinar con otros actores clave del sistema de evaluación la evaluación de las prioridades nacionales de desarrollo de Guatemala. Este documento de enfoque contiene 4 grandes secciones. Primero, tiene un mapeo de actores de la prioridad nacional de acceso a los servicios de salud. En esa nos enfocamos, en acuerdo con CEGEPLAN y las autoridades correspondientes.
que nos permitió entender quiénes están involucrados y de qué manera en el logro de esta prioridad nacional. Esto nos ayudó a visualizar y a clarificar este ecosistema que se genera en torno al logro de objetivos de salud en Guatemala. También cuenta con una alineación programática que nos ha ayudado a entender con mucha claridad y también a visualizar cómo están interrelacionados las políticas, los programas, los proyectos y diferentes instrumentos de política pública en Guatemala. Esto nos lleva también a la teoría de cambio que elaboramos. Como saben, muchas veces sucede en el trabajo de evaluación, se elabora una teoría de cambio. En este caso, la Prioridad Nacional de Desarrollo de Acceso a Servicios de Salud, por supuesto, que nos permite ver cómo están interrelacionados todos estos instrumentos en torno a lo que pueden lograr, a sus objetivos, a lo que buscan hacer. Y teniendo estos tres ángulos, junto con CEGEPLAN, desarrollamos una matriz de evaluación con un conjunto de preguntas que permiten enfocar en ciertos aspectos de las prioridades nacionales y obtener información muy útil para la toma de decisiones en el sistema de seguimiento y evaluación. Esa es una parte de lo que desarrollamos con CEGEPLAN. Es un producto que es una guía de evaluación, una guía metodológica, una contribución metodológica que llamamos documento enfoque. Por otra parte, también desarrollamos un curso que titulamos Curso de Herramientas Prácticas de Monitoreo, de Seguimiento y Evaluación, donde presentamos de una manera didáctica que promueve el aprendizaje social entre pares y que también tiene ejercicios que nos permiten acercarnos al trabajo de evaluación del día a día, que promueve el involucramiento de los diferentes actores en el sistema de seguimiento y evaluación de Guatemala, y algo muy importante, visibiliza el propósito importante de la evaluación en este grupo de actores. Algo que notamos durante el diagnóstico es que había muchas diferentes visiones sobre qué era la evaluación y cuáles eran sus alcances. Entonces, el curso también es una manera de atender esta necesidad de seguir generando un lenguaje común de evaluación, de fortalecer capacidades en evaluación y de seguir construyendo vínculos entre los actores del sistema de seguimiento y evaluación en Guatemala. Hablando de los actores del sistema de seguimiento y evaluación, algo que estamos desarrollando todavía, por supuesto, con CEGEPLAN y con otros actores en Guatemala, como el INAP y actores académicos, actores del sector público, es una comunidad de práctica de evaluación que nos permita seguir fortaleciendo vínculos entre actores, que nos permita seguir detectando necesidades de capacitación en evaluación, que nos permita fomentar el intercambio de conocimiento entre pares, que es muy rico para aprender de la experiencia de los demás, tanto en Guatemala como fuera de Guatemala también. Y por supuesto, seguir consolidando este lenguaje común de evaluación que estamos impulsando con CEGEPLAN en Guatemala. Esto da un vistazo general sobre lo que hemos hecho con este trabajo participativo, colaborativo con CEGEPLAN, y que nos abrió la puerta, por supuesto, el INSE para lograr hacer este trabajo. Esto nos permite tener algunas reflexiones sobre cómo los cooperantes y actores nacionales podemos sumar esfuerzos para alcanzar este objetivo común con el que estamos de acuerdo en la comunidad de evaluación y en muchos otros espacios, que es la importancia de consolidar esta cultura de la evaluación en la región, un lenguaje común que nos permita aprender unos de otros, que nos permita conocernos. Esto es algo muy, muy importante con lo que nos quedamos de esto. Cooperantes, actores de diferentes niveles buscamos eso mismo. Y este proyecto ha sido un ejemplo de cómo se puede ir avanzando en ese sentido de fortalecer la cultura de la evaluación en la región, en América Latina y el Caribe. Y también ejemplifica, como les decía al inicio, cómo la cooperación multiagente
trabajando muy de cerca con aliados nacionales de evaluación, puede generar proyectos, productos y servicios contextualizados que sin duda son clave para, como nos gusta decir en el BID, apoyar y seguir mejorando vidas en la región. Y eso es lo que yo quería compartirles. Agradezco muchísimo su atención y sigo muy contento de pasarle ahora la palabra a Karina y de seguir escuchando a nuestro siguiente panelista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emil. Qué buen resumen de un año de trabajo en unas cuantas diapositivas, un poquito más de un año. Pues ahora, sin más, nos vamos a pasar a la ponencia del protagonista de la película que mencionábamos hace rato, Eric Chukiek, el director de seguimiento y evaluación de desarrollo de la CEGEPLAN. Nos estará compartiendo su ponencia. Muchísimas gracias, Eric. Y muchísimas gracias, Karina. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan en este webinar. Qué gusto poder saludarles desde acá del país de la eterna primavera, Guatemala. Y sobre todo, qué gusto me da compartir con Juan, Karina y a todo el equipo de BID, con quienes hemos intercambiado ya algunas experiencias y hemos estado intercambiando en otros espacios en reuniones. Pues para contarles un poquito sobre la experiencia de Guatemala en el tema de evaluación y de lo que hemos ido realizando, este trabajo conjunto entre OBBID, Guatemala y los otros actores nacionales, que ha surgido a partir del INSE, como bien lo decían mis antecesores. El INSE fue la puerta que se abrió para poder identificar de alguna manera algunos desafíos y algunas áreas de fortalecimiento que necesitábamos en el país, que de alguna manera ya las teníamos visualizadas y que se vinieron a confirmar con esto del INSE. El INSE para Guatemala participó en el año 21 por primera vez en esta medición. Fue una tarea muy interesante, muy enriquecedora, tanto al interno como al externo de CEGEPLAN. Al interno, porque nos permitió poder integrar a todos los actores de CEGEPLAN para poder responder de manera objetiva a los cuestionamientos que se hacían en este cuestionario. De esa cuenta, pues, como les decía, identificamos desafíos, identificamos áreas en donde necesitábamos fortalecer y que pues se han ido trabajando con el apoyo de OBBID y de algunos otros actores en Guatemala. La siguiente, por favor. En ese sentido, también yo quisiera partir de que en Guatemala existen normativas, existen leyes y hay un ámbito de políticas públicas que rigen y fortalecen los ejercicios de evaluación. O sea, tenemos un respaldo que nos ampara para poder realizar las evaluaciones en Guatemala. Entre esa normativa tenemos la ley del organismo ejecutivo. Esta ley mandata a todos los entes rectores de políticas, a los ministerios, a evaluar sus políticas y a monitorearlas, tanto en el sistema de proyectos de inversión, a dar seguimiento a la ejecución del presupuesto y a determinar cómo han sido efectivas estas políticas. Lo tenemos también desde la ley de presupuesto. La ley de presupuesto mandata a que se deben realizar informes de evaluación y análisis de la ejecución y resultados del presupuesto de la nación. Tenemos también la ley de los consejos de desarrollo, en donde se establece que el CONADUR, que es el máximo órgano de desarrollo urbano y rural, debe dar seguimiento a la ejecución de políticas, planes, programas, proyectos de desarrollo, así como de verificar y evaluar su cumplimiento. Desde CEGEPLAN, a partir del año 2016 que se llevó a cabo la elaboración y se llevó a consenso el Plan Nacional de Desarrollo CATUM Nuestra Guatemala 2032, CEGEPLAN
pensando en que debía existir un órgano que respondiera, digamos, de una manera adecuada y pudiera darle seguimiento a este plan, hizo una reestructura orgánica de la institución. De esa cuenta, a partir del año 2019, SIGEPLAN cuenta con una nueva estructura, en donde se establecen 4 subsecretarías, y dentro de estas subsecretarías existe una dirección de análisis y seguimiento. Análisis y seguimiento de la inversión, análisis y seguimiento de la cooperación, de la planificación y programación, bajo, digamos, la coordinación de la Dirección de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo a la cual pertenecemos. También está dentro del Plan Estratégico Institucional el dar seguimiento a toda la parte de las políticas y la parte de los compromisos estratégicos definidos por SIGEPLAN. Y obviamente tenemos también el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, en donde se mandata que se deben evaluar, digamos, este plan y su avance de manera quinquenal. Y tenemos también otro instrumento en donde se mandata que SIGEPLAN debe dar seguimiento y evaluar, que es la estrategia de implementación de las prioridades nacionales de desarrollo. Estas prioridades nacionales de desarrollo surgen a partir del Plan Nacional CATUM, Nuestra Guatemala 2032, y la Agenda Internacional de Desarrollo de los ODS. Se articularon y de esa cuenta se genera la propia agenda nacional que está en las prioridades nacionales de desarrollo. Y esta agenda tiene su estrategia de implementación. Y uno de los componentes es el seguimiento y la evaluación, que recae, digamos, en SIGEPLAN. Y también, digamos, otra parte importante dentro de esta estrategia es la parte de la generación de información y la gestión de información estadística. Esa es una parte importante que busca fortalecer el sistema estadístico nacional para proveer información oportuna que permita el seguimiento adecuado a los indicadores priorizados por el país. Con ese contexto, entonces, paso a comentarles ahora qué hemos hecho a partir de eso, qué hicimos, en dónde estamos y qué es lo que tenemos proyectado realizar en el país. Por favor, la siguiente. Bueno, les decía, a partir de la experiencia de la medición del INSE en el 2021, pudimos establecer una línea base. Eso para nosotros lo hemos tomado como la línea base que se genera a partir del año 2021, que nos permitió poder desarrollar un diagnóstico de las diferentes áreas o ámbitos de medición que componen el INSE. Y de esa cuenta es que, como ya bien lo decían mis antecesores, se incorporan aquí las agencias cooperantes para ayudarnos en ese proceso de fortalecimiento de esas áreas que identificamos que necesitamos fortalecerlas. Como primer paso, digamos, entonces, este INSE incorpora a 14 entidades nacionales, 6 públicas y 8 no gubernamentales, todas participando en responder a este cuestionario del INSE, como yo les decía en un principio, que nos vino en parte a confirmar lo que de alguna manera sabíamos que teníamos de deficiencias en el tema de seguimiento y evaluación a lo interno de SIGEPLAN. Luego, permitió estos resultados del INSE poder desarrollar un diagnóstico acerca de esas áreas de fortalecimiento. ¿Cómo estaba el INSE? ¿Cómo estábamos en términos de seguimiento y evaluación a lo interno? ¿Y cómo estábamos a lo externo de SIGEPLAN? Y para el efecto, se desarrolló ese diagnóstico con el apoyo de BID y se genera el fortalecimiento a las capacidades institucionales y nacionales en términos de seguimiento y evaluación. Siguiente. Elementos importantes entonces que surgen de la cooperación y que surgen a partir de ese diagnóstico. Primero, que nos permite definir con mayor precisión
la identificación de las fortalezas y debilidades del sistema de seguimiento y evaluación. Nos permitió también identificar un mapa de actores para unificar un lenguaje común y visualizar las necesidades colaborativas. Y esto, a su vez, pues nos trae como, acciones, una propuesta de plan de fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación a través de la propuesta de líneas específicas. También esto nos permitió poder desarrollar, como ya lo mencionaba Emil, un documento de enfoque para la evaluación de la prioridad acceso a servicios de salud y que ésta sirviera como guía para poder replicarlo en otras de las prioridades nacionales que tenemos. Entonces, ha sido, digamos, elementos muy importantes que desde la cooperación hemos estado identificando y que nos han ido permitiendo poder incorporar paso a paso algunos de los elementos que se nos han ido proporcionando dentro de estos documentos y dentro de estas herramientas que ya nos han ido proveyendo desde la cooperación. Siguiente. ¿Qué logros y qué aprendizajes hemos tenido a partir de esta cooperación y a partir del INSE? Primero, decirles que hemos tenido la fortuna, la dicha de contar con ese curso de herramientas prácticas sobre seguimiento y evaluación, que ha sido impartido por OEBID en 2 cohortes, en donde han participado alrededor de 70 actores, tanto internos de SEGEPLAN como externos, que pertenecen al sector público y algunos de la academia. Esto pues nos ha permitido identificar la importancia de ir fomentando estos espacios para el desarrollo de capacidades en el tema de seguimiento y evaluación. Pero sobre todo nos han ayudado también, como ya lo decían, para que homologuemos, digamos, nuestro lenguaje en términos de seguimiento y evaluación, para que nos vayamos entendiendo y para que vayamos implementando la cultura de la evaluación en Guatemala, que como lo sabemos, en muchos de los países aún es incipiente. ¿Qué hemos también logrado y qué hemos aprendido? Desde SEGEPLAN a lo interno visualizamos y entendimos que es importante desarrollar herramientas e instrumentos que nos vayan ayudando a ir implementando siempre el seguimiento, la evaluación, no solo al interno, sino a lo externo con los actores de las instituciones públicas. Y para ello, este año, SEGEPLAN anualmente tiene como mandato dar seguimiento en términos de planificación a todas las instituciones públicas. Y como parte de esos lineamientos, este año logramos ya introducir algunos lineamientos en seguimiento y evaluación para las direcciones a lo interno y que éstas a su vez lo trasladaran a lo externo de SEGEPLAN. Trabajamos también en la construcción y consolidación del kit de seguimiento y evaluación. Así le hemos llamado acá en Guatemala en SEGEPLAN, nuestro kit de seguimiento y evaluación, que está compuesto por diferentes instrumentos. Y uno de ellos, que consideramos el principal, es el marco conceptual de seguimiento y evaluación. Luego, generamos esos lineamientos de seguimiento y evaluación que los estamos actualizando permanentemente de acuerdo a lo que vayamos encontrando en la práctica. Hemos generado y hemos puesto a disposición también de todos los actores institucionales una guía para la construcción de indicadores, una guía para la elaboración de índices de desempeño en la gestión pública y también ponemos a disposición un compendio de indicadores de las prioridades nacionales de desarrollo. Esto como instrumentos que nos permitan y nos coadyuven a poder ir implementando esa cultura de evaluación en el país. Y luego, como ya mencionaba, con la participación de instituciones rectoras en el tema de salud, pues tenemos ya en desarrollo o desarrollado el documento de enfoque de evaluación de la prioridad salud. Que dicho sea de paso, este nos ha servido también de mucho y de ahí hemos extraído algunos elementos que estamos implementando
en la evaluación que actualmente estamos haciendo en Guatemala de las 10 prioridades nacionales de desarrollo. Siguiente. Lecciones aprendidas. Creo que hemos aprendido sobre la importancia de hablar un mismo lenguaje en términos de evaluación con los actores que tienen funciones de seguimiento y evaluación. Es clave. No habíamos tenido esa oportunidad de converger todos los que tenemos esas funciones, como lo hicimos en los talleres de socialización de los resultados del INSI. Entonces, es importante para nosotros hablar ese mismo lenguaje, tener ese mismo entendimiento en términos de seguimiento y evaluación. Aparte de eso, también desarrollar lineamientos metodológicos prácticos para realizar evaluación de programas y políticas públicas, incluidas las prioridades nacionales de desarrollo. Consideramos también muy importante y muy relevante generar información estratégica para continuar fortaleciendo el sistema nacional de seguimiento y evaluación. Es clave. Sin información no podemos hacer evaluación. Sin información no podemos monitorear. No podemos determinar cómo estamos, cómo veníamos y hacia dónde queremos llegar. Es importante y es importante también para la toma de decisiones. Es importante también, determinamos la importancia de contar con un plan de acción para el fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación. Y esto lo hemos ido generando y lo hemos ido consolidando con el apoyo de OVEBID. También hemos identificado la importancia de aquellos espacios de oportunidad para el apoyo de la cooperación en el país en materia de seguimiento y evaluación. O sea, todo esto nos ha permitido poder identificar esos espacios de oportunidad. Sabemos que nos falta mucho por hacer. Sabemos que aún el tema de la evaluación en Guatemala está caminando, no como quisiéramos, pero creo que estamos dando los pasos que debemos de dar. Como decía alguien popularmente, lentos pero seguros. Y creo que en Guatemala es un momento muy especial seguir en este tema y poder ir consolidando el sistema de seguimiento y evaluación. Estamos en una coyuntura política donde hay elección de nuevas autoridades, viene una nueva administración y queremos dejarle estas herramientas, estos instrumentos para que le den continuidad y que se vaya fortaleciendo el sistema de seguimiento y evaluación. Y que las evaluaciones que se realicen sirvan para la toma de decisiones. Creo que eso es lo que nos hace falta. Evaluar, poner a disposición los datos y que estos datos nos sirvan para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Bueno, yo hasta ahí me quedaría entonces, reiterando mi agradecimiento por habernos dado participación en este evento y le devuelvo la palabra a Karina. Muchísimas gracias. Eric, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartirnos la visión desde CGPLAN, de todo este labor, de estas tareas a lo largo de pues ya más de un año que estuvimos llevando a cabo en conjunto, y qué importante este objetivo común que tú resaltas, que todos desde diferentes ángulos nos hemos dedicado a dirigir los esfuerzos hacia el tomar decisiones basadas en evidencia, contribuir a fortalecer la cultura de la evaluación y a final de cuentas mejorar vidas, que es lo que todos queremos lograr desde muy diferentes ángulos, pero cooperando y trabajando en conjunto. Muchas gracias por concluir de esta forma. Y ahora sí, se abre el espacio para la audiencia, se abre el espacio para que el público nos comparta sus dudas, cualquier pregunta que tengan, y quisiera comenzar de una vez con una pregunta que ya tenemos por aquí. Cristian Crespo, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, nos pregunta, en base a los aprendizajes obtenidos, ¿cuáles debieran ser las 3 prioridades para una futura agenda de fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación en Guatemala? Está abierto el foro. No sé si alguien quisiera compartir 3 prioridades o al menos una. Juan, por favor, muchas gracias.
Sí, yo no voy a compartir ninguna prioridad, más bien le voy a pasar el guante primero a Emilia y luego a Eric, porque digamos que el índice aquí, me estaba leyendo la pregunta de Cristian y estaba pensando, mira, qué buen símil. El índice aquí es una radiografía del hueso o el brazo que no funciona. Yo les voy a enseñar la radiografía del sistema de Guatemala. El médico es el BID, que han hecho ese estudio más en profundidad. Digamos, ellos tienen el diagnóstico y una receta, y el doliente es Eric representando a todo el sistema. Entonces yo voy a decirles un poco por dónde va la radiografía, se lo voy a mostrar los resultados del índice, así también los que no han entrado en la página ven los datos que tenemos ahí publicados, y así se ve, digamos, el sistema en Guatemala, ¿no? Estos son los valores que tienen los 5 indicadores, es el resumen, ¿no? Luego está el detalle de las variables, está aquí explicado, pero este es el resumen de cómo se ve ahora mismo, según el índice, ahora mismo en 2021, el diagnóstico del sistema de Guatemala, y decirles, bueno, estos son valores sobre 10 de las 5 dimensiones, decirles que lo de menos es lo que han llegado en la escala, es decir, que sea un 3 o un 5, sino yo creo que es más interesante interpretarlo en conjunto, cómo se ve un poco las formas, ¿no? Y es muy parejo con lo que vemos en otros países de la región. Aquí ven estas 3 primeras dimensiones desde arriba a la derecha, que son la estructura institucional y la demanda de evaluación, es decir, un poco si el terreno está preparado, hay una ley de evaluación, hay una entidad que se ocupa de dirigir el sistema. Esa es la primera dimensión, que tiene un valor muy parejo al de la oferta, es decir, hay una cierta oferta académica, evaluadores nacionales, hay redes, están más o menos organizados, y la calidad de los productos. Esa es una tónica muy general en todos los países, que también se da en Guatemala. Y está muy parejo en estas 3 primeras dimensiones. Luego en la radiografía también se ve algo que es un sello de la región, y son esos espacios multiagente que en el índice se refieren a los espacios de encuentro y de diálogo en el país entre pues, la academia, el SEGEPLAN, los ministerios que hacen o intentan hacer evaluaciones. Y aquí está bastante, digamos que sobresale, está bastante desarrollado y es muy buena señal. Hemos visto países que tienen esta dimensión alta donde la evaluación funciona muy bien y se desarrolla muy rápido. De nuevo el ejemplo de Costa Rica, que tiene también muy buen valor en el espacio multiactor, en este diálogo nacional, y el uso donde todos los países fallamos, lo encontramos siempre muy débil. Y mañana mismo, que tenemos un taller de interpretación de los resultados del índice en Costa Rica, la gran pregunta es cómo hacemos, tenemos tan buenos valores, pero el uso sigue rankeando. Entonces, incluso en el DEVAL, que hacemos evaluaciones, también nos preguntamos cómo se pueden usar más evaluaciones, pero digamos que este sería el rayo, ¿cómo se llama? Los rayos X, ¿no? No me sale la palabra, pero esta se la pasaría ahora al doctor Salim para que haga un poco el diagnóstico a partir de esta imagen. Muchas gracias, Juan. Si les platicara cuántas veces en el equipo de ECD hemos visto esta imagen, no me lo creerían. Nos ha servido muchísimo y lo hemos visto muchas veces. Y gracias por presentar los datos, Juan, y muchísimas gracias a Cristian Crespo por esta excelente pregunta. Me voy a enfocar un poco en algo que ya estamos trabajando de la mano con SEGEPLAN, porque como les platicaba, la forma de trabajo colaborativo y participativo que hemos ido desarrollando nos ayuda a que quienes finalmente, quienes deciden la agenda son los actores nacionales, en este caso SEGEPLAN, pero les voy a platicar sobre la comunidad de práctica que estamos desarrollando junto con SEGEPLAN y un conjunto de actores del sistema de seguimiento y evaluación en Guatemala. Tenemos esta idea de seguir favoreciendo el intercambio de conocimiento, el aprendizaje entre pares, entre actores de evaluación del sistema en Guatemala. ¿Cómo lo vamos a hacer? También vamos más adelante a tener una serie de reuniones y sesiones de trabajo para poder establecer los mejores mecanismos, pero lo que sabemos es que esta comunidad de práctica se va a nutrir mucho tanto del diálogo entre sus integrantes
como del diálogo que puedan tener como comunidad con otros actores de evaluación, de quienes se pueda aprender, y va para los dos lados, de quienes pueda aprender la red de Guatemala y al revés, porque también CEGEPLAN ha ido generando muchas lecciones aprendidas conforme va desarrollando y fortaleciendo de muchas maneras, no nada más de lo que platicamos hoy, su sistema de seguimiento de evaluación. Y el papel de OVBID será como un facilitador que apoya y acompaña todas estas actividades, pero que finalmente son diseñadas y tienen todo el protagonismo los actores nacionales de evaluación. Ese es un siguiente paso que vamos a tener. También hemos trabajado un plan de fortalecimiento que mencionó Eric en su presentación, pero bueno, yo le dejo la palabra a Eric para que él nos platique con mayor precisión cuál es esta lectura que él tiene sobre todo esto. Muchas gracias, Emil. Muchas gracias a Cristian. Un saludo hasta Santiago de Chile, un país muy lindo que lo considero mi segunda nación. Pero efectivamente, con relación a lo que menciona de las 3 prioridades, creo que desde Guatemala podemos mencionar como primera prioridad el fortalecimiento a las capacidades institucionales. Creo que eso es clave en el tema de seguimiento y evaluación, que conozcamos y que tengamos y nos apropiemos de metodologías que sean pertinentes a las evaluaciones que tenemos que realizar desde los ministerios, desde CEGEPLAN, como responsables de cada una de las políticas y de los programas. Otro digamos, de las cosas importantes sería, y que es un desafío, es la coordinación interinstitucional. Eso es clave también para poder realizar de una buena manera esas evaluaciones, ¿verdad? El uso de metodologías, la estandarización de un lenguaje común y todas esas cosas creo que son muy importantes y la vamos a lograr a través de la coordinación interinstitucional, ¿por qué no decirlo? También con actores externos al sector público. Y algo clave, que no sé si es primero o es tercero, es la generación y disposición de información. Si no tenemos información para evaluar, difícilmente vamos a poder evaluar, vamos a poder monitorear. Y ese es un desafío de los países como los nuestros, ¿verdad? Que todavía la generación de información es un poquito retrasada, digamos, histórica, con datos pero no actualizados. Y hay registros administrativos de instituciones que necesitan ser fortalecidos para que sean la fuente de información a las evaluaciones que podamos ir realizando. Yo creo que por ahí lo enfocaría y como bien lo dijo Emil, estamos con el apoyo de OEBID trabajando en ese plan de fortalecimiento y que esperamos también con la idea esta de tener una comunidad de práctica en evaluación, podamos darle giro a lo que nosotros habíamos en un principio pensado en Guatemala desde hace un par de años en la red de evaluadores, ¿verdad? En donde también podamos tener ese intercambio de experiencias, fortalecimiento de capacidades, intercambio de metodologías y que vayamos consolidando el sistema de seguimiento y evaluación en Guatemala. Cambio. Muchísimas gracias. Ahora tenemos un par de preguntas que me gustaría juntar en una misma porque creo que van dirigidas hacia la misma inquietud. Y la pregunta es, ¿cuál es el principal reto al trabajar con distintos actores nacionales de evaluación dentro de un país? Dado que cada actor tiene diferentes objetivos, que existen instrumentos distintos y al mismo tiempo que estamos intentando construir un mismo sistema, ¿cómo se pueden conciliar estas diferencias? Creo que quienes tienen una experiencia muy rica son Juan y Mihala. De acuerdo. Creo que nos pueden compartir lecciones muy interesantes si están de acuerdo, por supuesto. Cuando leí esa pregunta pensé en ustedes. Y quieres me animo yo, Mihala, y luego te dejo que complementes, aunque en realidad la respondió Ivory en su primera intervención. Yo creo que el secreto está
en buscar los elementos comunes. Y eso en un sistema de evaluación no es nada difícil. Es decir, un sistema de evaluación, lo que hemos visto en estos años de trabajo con el índice, no está para producir evaluaciones. Ni siquiera debería ser suficiente con que produzca buenas evaluaciones. Incluso no creo que sea suficiente con que produzca evaluaciones que se usen, sino que produzca evaluaciones que generen evidencias, que mejoren las políticas para cambiar y mejorar la vida de las personas. Y ahí, en ese punto, es muy difícil encontrar discusión posible. Partiendo de esa base común, es luego muy fácil construir acuerdos entre actores, aunque luego el interés a nivel más operativo sea diferente, de si hay unos términos de referencia, de si no hay presupuesto, pero con ese objetivo, digamos, básico de mejorar la vida de las personas a través de un instrumento más de política pública, creo que es muy fácil entenderse. No sé, Mijala, si quieres complementar con algo. Sí, yo estaba pensando más de la pregunta a dos niveles, ¿no? Que a veces nos encontramos que en diferentes países no es siempre el mismo interactor y muchas veces tomamos tiempo para entender cuál es la estructura. Y ya voy un poquito también a la otra pregunta que hablará de cómo se trabaja esto en otros países. Entender cuál es la estructura, a veces no hay una sola cabeza, hay dos cabezas que son el interactor, a veces es Hacienda y un ente similar a CGPlan o el Ministerio de Economía y Planificación. Y el punto de entrada que nos parece más lógico para el trabajo dentro de un sistema de un país es justo el interactor, porque finalmente es CGPlan en Guatemala que tiene mandato de coordinar, de dar guías y lineamientos. Entonces, a través de este actor que tiene este mandato y también debe tener contacto con sus colegas de otras instituciones públicas que nosotros entramos. Y a veces el reto que tenemos es, ahora llegamos, identificamos este interactor y quiénes son los otros actores. Y por eso decía, el índice al inicio nos da un mapeo inicial, pero luego se va afinando, nos vamos dando cuenta que hace falta integrar también este actor. Entonces yo creo que uno de los retos es ya identificar quiénes deben hacer parte de y estar sentados en esta mesa para empezar el diálogo. Y bueno, allá se va construyendo paso a paso. Te paso la palabra a ti, Emil. Gracias, muchas gracias, Mijala, y también muchísimas gracias por la pregunta y un poco complementando lo que ya dijeron Juan y Mijala, y también creo que tu propia pregunta tiene la respuesta, porque hablas de los diferentes objetivos que tienen los actores en un sistema, sus diferentes incentivos, intereses. Y algo que te puedo decir es que uno de los principales retos es entender cuáles son esos objetivos. Y también algo más que puedo compartir y tiene muchísimo que ver con lo que acaba de decir Mijala, es que tener el mapeo de actores nos ayudó a clarificar mucho cuáles son estos objetivos, intereses y relaciones entre los diferentes actores, y además de una manera visual, que lo hacía claro. Después en otro espacio podemos compartir los visuales y nos permitía ver cómo estaban interrelacionados los actores y comenzar a comprender cuáles eran estos objetivos, porque muchas veces en diferentes tipos de investigaciones, de análisis, de evaluaciones, los documentos legales no capturan todas las interacciones y todos los objetivos de los actores. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los retos, identificar muchas veces estos objetivos, y algo que a nosotros nos funcionó fue tener el mapeo. Gracias. Muchas gracias, Emil. Bueno, se nos va agotando el tiempo, pero para atender un par de preguntas que también me gustaría juntar, y en relación con la respuesta que acaban de compartir Emil, Mijala y Juan, Eric, ¿habría oportunidad de que nos compartiera un poco sobre cuáles son estos retos a los que se enfrenta ahora Guatemala para la institucionalización de las prácticas de evaluación? Y en ese sentido, ¿por qué no? ¿Cuáles serían estas áreas de oportunidad para seguir trabajando entre agencias y gobierno? Muchas gracias, Karina. Yo creo que uno de los retos más grandes es poder
institucionalizar, digamos, la evaluación o la institucionalización del seguimiento y evaluación en Guatemala. Si bien es cierto, tenemos diferentes normativas legales, pero no hay una que nos diga realmente quién es el ente rector en materia de seguimiento y evaluación. Como bien lo mencionaba, la ley del organismo ejecutivo determina que son los ministerios, los entes rectores de sus políticas y quienes deben de darle seguimiento y evaluar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una desagregación. Tenemos, digamos, diferencias y en que cada uno va a hacer su propia evaluación de sus políticas. No hay un ente rector que rija, ¿sí? Y que defina esos lineamientos. Si bien es cierto, lo mencionaba yo también, que desde el CONADUR se ha mandatado a CIGEPLAN y en la estrategia está que CIGEPLAN debe evaluar, este mandato es, digamos que temporal, porque el mismo CONADUR establece que se debe crear la Comisión Técnica Nacional de Evaluación. En tanto esta no sea creada, es CIGEPLAN quien debe hacer las evaluaciones del Plan y Política Nacional de Desarrollo. Entonces, creo que es importante poder tener ese ente rector. Actualmente en Guatemala, desde el Congreso, hace algunos días, se hizo la propuesta de una ley de planificación. Y en esa ley de planificación también CIGEPLAN cambiaría de estatus, dejaría de ser secretaría y pasaría a tener otro estatus como Ministerio de Planificación. Ya como ministerio tiene la rectoría en términos de planificación y también la misma ley crea la Comisión Técnica de Evaluación, en donde da participación al sector privado, a la sociedad civil y a la academia. Entonces, vemos una oportunidad muy grande que pueda ser aprobada esta ley. Como les digo, viene desde el Congreso, quien ha propuesto y está ya aprobada en primera lectura. Esperamos pueda darse y entonces ya tendríamos rectoría en otros temas. Ese, digamos, que sería como que el reto más grande, tener esa rectoría, y las áreas de oportunidad, digamos, que vemos es ir trabajando en implementar la cultura de evaluación en Guatemala, pero que no sea solo evaluación, tener documentos, evalúa y ahí queda, sino que estos sean vinculantes a la toma de decisiones, ¿verdad? Que puedan utilizarse para reorientar políticas, para reorientar programas y que desde el territorio también se utilice, ¿ya? Para el desarrollo local. Esa es un poco la idea y eso es lo que creo que tendríamos como áreas de oportunidad con la evaluación en Guatemala. Muchísimas gracias. Bueno, pues a 3 minutos de que podamos cerrar este evento, queremos agradecerle muchísimo a los panelistas, queremos agradecerles por su tiempo, por las ponencias tan interesantes y por este espacio de preguntas en donde pudimos como reunir esta experiencia tan enriquecedora que hemos llevado a cabo en Guatemala. Muchísimas gracias a Ivory por darnos este espacio, por darnos la bienvenida en este evento. Muchísimas gracias también a los intérpretes, al equipo logístico de KIC y de OVEBID que nos apoyó en la organización de este evento. Y por supuesto, muchísimas gracias al público por conectarse, por escogernos entre la enorme oferta que hay en la local y asistir y participar tanto. Les agradecemos muchísimo por su asistencia en este evento. De igual manera, aprovechamos para hacerles la invitación al evento que tendremos el día de mañana también de OVE, que será evaluación de políticas en los tiempos de la inteligencia artificial a las 12 p.m. hora de Washington. Y pues sin más, les agradecemos de nuevo por su asistencia, por su participación y esperamos que sigan teniendo una excelente semana de la evaluación local, que sigan participando en muchos eventos y nuevamente a los panelistas, gracias por sus ponencias. Hasta luego.
Gracias, Cari. Gracias, Eric, Juan, Mijala. Y gracias a todos los que nos escuchan. Que todavía estamos. Sí. Muchas gracias. Qué gusto Muchas verles. gracias a todos. Un gusto Que verlos. tengamos más charlas así. Sí, miren, aquí está Cris, aquí está Cris. Se la doy, ¿no? Saludar. Déjenme quitar el efecto porque si no, no la vemos. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Qué valiosa labor la que han hecho y siguen haciendo. Felicidades. Sí, muchas gracias. Sí. Gracias. Pronto estaremos compartiendo el link en las redes de OVE, etcétera, y sacaremos unas fotitas también, entonces ahí para poder compartir ese link de la grabación y que toda la gente posible lo pueda ver. Buenísimo. Muchas gracias, Siempre qué gustazo trabajar con el INSE. Lo que dije, lo dije súper en serio. Sí, qué bien. No está el mes todavía, ¿no? Sí, qué gusto. Qué Sí. bien, pues mañana voy a hacer todo lo posible para conectarme a su evento. Sí, sí. Estamos con Hola, hola. Sí. Voy a cerrar la sesión entonces. Muchas Chao. gracias. Gracias. a ti. Gracias. Feliz Gracias. tarde. Buenas noches, Gracias, los Juan. intérpretes. Felicidades. Chao, chao. Buenas noches y Saludos, buenas abrazos. tardes. Gracias, Cari, excelente.